Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta y suscribirse al canal, y dejen un comentario con el lugar de donde vienen y la hora a la que están viendo. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Ahora, comencemos. Pasé 15 años manteniendo los terrenos del Cementerio Nacional Riverside a unos 65 kilómetros de Denver. Era un trabajo estable y tranquilo la mayoría de los días. Mi equipo y yo nos dedicábamos a cortar el césped y a limpiar las lápidas. El cementerio albergaba a más de 12 veteranos, filas y filas de lápidas de mármol blanco que se extendían a lo largo de 36 hectáreas. Llegué a conocer ciertas secciones como la palma de mi mano, especialmente la sección K, donde enterraban a los chicos de Irak y Afganistán. Las familias venían todos los fines de semana a dejar flores y pequeñas banderas estadounidenses. Dejaban flores y pequeñas banderas estadounidenses. A veces también dejaban fotos envueltas en plástico para protegerlas de la lluvia. Me enorgullecía mantenerlo todo respetuoso, asegurándome de que el lugar tuviera un aspecto digno para cuando la gente viniera a visitar a sus seres queridos. Todo comenzó a principios de octubre, justo cuando las hojas empezaban a adquirir ese color naranja quemado. Una mujer llamada Janet Brennan fue a visitar la tumba de su hijo, como hacía todos los domingos, llevando claveles blancos frescos de la tienda de comestibles. Su hijo, el soldado de primera clase Michael Brennan, había muerto en la provincia de Helmand en 2012. Siempre se quedaba exactamente una hora sentada en una de las sillas de camping que llevaba, hablando con la lápida como si él estuviera allí con ella. Como si él estuviera allí sentado con ella. Pero ese domingo en particular, llegó corriendo al cobertizo de mantenimiento donde yo estaba limpiando el equipo, prácticamente gritando que alguien había destrozado sus flores. Cobertizo de mantenimiento donde yo estaba limpiando el equipo, y me dijo prácticamente gritando que alguien había destrozado sus flores. Cuando la seguí hasta la sección K y vi a qué se refería. Los claveles parecían haber pasado por una trituradora de papel. Los pétalos blancos estaban esparcidos por todas partes. Los tallos estaban retorcidos y destrozados hasta resultar irreconocibles. Al principio, pensé que serían unos niños haciendo travesuras, quizá unos adolescentes, sin nada mejor que hacer el fin de semana. Ayudé a Janet a limpiar el desastre y le dije que estaría más atento, pero la semana siguiente volvió a ocurrir. Esta vez le ocurrió a una familia que había dejado rosas amarillas en la tumba de su hijo, 3 filas más allá. Los Anderson habían conducido 6 horas desde Nebraska para visitar la tumba de su hijo, el lugar de descanso del cabo Jake Anderson, y, al llegar, encontraron sus flores completamente destrozadas, con los pétalos aplastados contra la hierba, como si alguien las hubiera pisoteado con botas. Lo extraño era que las demás flores de las tumbas cercanas estaban intactas. Un ramo de tulipanes rojos que estaba a menos de medio metro de distancia estaba perfecto. Empecé a documentarlo todo en mi diario de trabajo. Tomé fotos con mi teléfono porque mi supervisor, Tom, quería pruebas en caso de que se tratara de vandalismo. Garrett quería pruebas en caso de que se tratara de vandalismo. Para la tercera semana, la noticia había corrido como la pólvora entre las familias que visitaban regularmente, y la gente ya estaba enfadada. Instalamos 2 cámaras activadas por movimiento cerca de la sección K. Son las que usan los cazadores para rastrear ciervos, y pensamos que atraparíamos a quien quiera que estuviera haciendo esto.
Las imágenes no mostraban absolutamente nada, nada, solo las flores en un fotograma. Y luego, tal vez 20 minutos más tarde, completamente destrozadas, sin que se viera a nadie a la vista. Ni siquiera el viento podía ser el responsable, porque la destrucción era demasiado deliberada y violenta. Los pétalos no estaban simplemente esparcidos. No estaban simplemente esparcidos. Estaban hechos pedazos, diminutos y casi uniformes. Tom llamó a la policía, pero básicamente se encogieron de hombros y dijeron que, sin pruebas de que se tratara de una persona real, no podían hacer nada, mucho que pudieran investigar. Mientras tanto, empecé a notar un patrón que me oprimía el pecho cada vez que pensaba en ello. Todas las tumbas en las que se habían destruido las flores pertenecían a soldados que habían muerto por fuego amigo. Solo me di cuenta de esto porque había estado cotejando mis informes de incidentes. Estaba cotejando mis informes de incidentes con la base de datos del cementerio, tratando de encontrar alguna conexión entre las tumbas afectadas. Michael Brennan, asesinado, cuando un convoy confundió a su patrulla con insurgentes. Jake Anderson murió por un ataque erróneo de un dron que atacó su posición. Cuando lo vi, no pude dejar de verlo. El cementerio tenía entre 30 y 40 víctimas de fuego amigo repartidas por diferentes secciones, y cada ramo, destruido, estaba colocado sobre una de esas tumbas. No se lo conté a nadie de inmediato porque, sinceramente, me parecía una locura, incluso a mí mismo. ¿Cómo podía alguien saber qué muertes eran por fuego amigo solo con mirar las lápidas? ¿Cómo se podía saber qué lápidas eran por fuego amigo solo con mirarlas? En las lápidas solo figuraban el nombre, el rango y las fechas, no la causa de la muerte. Decidí poner a prueba mi teoría el lunes por la mañana, cuando el cementerio estaba prácticamente vacío, excepto por mí y otros 2 jardineros que trabajaban en las secciones más alejadas. Compré un pequeño ramo de margaritas en el supermercado y lo coloqué sobre la tumba del sargento Anthony Russo, otra víctima de fuego amigo en 2009, sobre la tumba del sargento Anthony Russo, otra víctima de fuego amigo en 2009. Luego me senté en mi camioneta a unos 50 metros de distancia, bebiendo café de mi termo y fingiendo rellenar papeles. Mientras tanto, no apartaba la vista de las margaritas. Tras unos 45 minutos, salí para revisar el sistema de riego de la sección contigua, pero me aseguré de mirar hacia la lápida de Russo cada pocos minutos. Cuando regresé 1 hora después, las margaritas habían desaparecido. Más tarde, las margaritas habían desaparecido. Fragmentos blancos y amarillos se esparcían por el césped. La hierba estaba salpicada de confeti blanco y amarillo. Las tumbas de los lados aún tenían sus coronas artificiales colocadas exactamente donde las habían puesto las familias. Las habían puesto semanas atrás. La situación empeoró cuando Glenn Foster apareció ese miércoles. Glenn era el jefe de escuadra de Michael Brennan, el que había comunicado las coordenadas que provocaron el Crown incidente de fuego amigo. Lo reconocí del funeral de hace años. Era un tipo fornido. Tenía canas prematuras y un surco permanente entre las cejas. Llegó con un costoso arreglo floral que seguramente le había costado unos $200, con lirios morados y blancos. Arreglo floral que seguramente le había costado unos $200, con lirios morados y blancos, dispuestos en un jarrón de latón. Se arrodilló ante la tumba de Brennan durante unos 10 minutos. Sin decir nada, solo miró la lápida con la mandíbula apretada. Después de que se marchara, la observé desde el cobertizo de herramientas. Como de costumbre, esta vez, la destrucción fue más rápida.
En 15 minutos, esas delicadas flores fueron destrozadas con tal saña que los Color Entested, los pétalos morados, acabaron a 6 metros de distancia, pegados a otras lápidas, como si alguien los hubiera lanzado con fuerza. Finalmente, ese viernes se lo conté a Tom, enseñándole mi documentación, la lista de víctimas de fuego amigo que había recopilado. Pálido como un fantasma, se pasó la mano por lo que le quedaba de pelo y murmuró que aquello no podía ser. Decidimos contactar con las familias en privado, empezando por Janet Brennan, ya que era la que llevaba más tiempo lidiando con aquello. Cuando la llamé aquella tarde desde la oficina del cementerio, se quedó callada. Tras mucho tiempo le expliqué lo que había descubierto. Entonces me dijo algo que me hizo sentarme con fuerza en la silla de mi escritorio. Me dijo que Michael le había estado enviando correos electrónicos durante 3 semanas antes de morir. Le contaba lo enfadados que estaban los soldados afganos por un ataque erróneo contra su puesto avanzado el mes anterior. ¿Y cómo? Las tensiones eran tan fuertes que ya nadie confiaba en nadie. En el último correo electrónico, enviado 2 días antes de morir, solo decía: «Mamá, tengo más miedo de nuestros propios compañeros que de los talibanes». Días antes de morir, solo decía: «Mamá, tengo más miedo de nuestros propios compañeros que de los talibanes». Talibanes. Ese fin de semana ocurrió algo diferente. Un coronel retirado llamado Walter Hoffman vino a visitar varias tumbas de la sección K. Había sido el comandante de una unidad en la que murieron 3 soldados por fuego amigo en un solo incidente en 2011. Trajo 3 ramos idénticos de amapolas rojas, uno para cada tumba, y permaneció unos 5 minutos en cada una de ellas haciendo un saludo militar. Ramilletes idénticos de amapolas rojas, uno para cada tumba, y permaneció unos 5 minutos en cada una de ellas, haciendo un saludo militar antes de pasar a la siguiente. Después pasó a la siguiente. Lo observé desde la distancia, fingiendo que rastrillaba hojas cerca de allí. 10 minutos después de que salí de allí, me acerqué para ver cómo estaban las flores. 2 de los ramos ya estaban destrozados, con pétalos rojos que parecían gotas de sangre sobre la hierba verde. Sin embargo, el tercero, en la tumba del soldado David Joan, seguía intacto. Me quedé allí mirándolo, esperando que pasara algo, cuando me fijé en la nota del jardinero en nuestra base de datos. La familia de Joan había solicitado la exhumación y traslado de su cuerpo a un cementerio privado de California hacía solo 2 meses. La tumba estaba vacía. Su tumba estaba vacía. Tom y yo pasamos todo el domingo en su oficina revisando los registros militares a los que probablemente no deberíamos haber tenido acceso, gracias a la ayuda del hermano de Tom, que trabajaba en el Departamento de Defensa. Encontramos algo que nos revolvió el estómago en todos y cada uno de ellos. En todos los casos de fuego amigo en los que se destruyeron flores, la investigación se había cerrado sin que nadie rindiera cuentas. Se alegaba siempre algún error administrativo, confusión de la guerra o fallo en el equipo. Siempre había una excusa, pero nunca se asumían consecuencias reales. Pero había otras tumbas de fuego amigo en el cementerio. Había otras tumbas de fuego amigo en las que las flores permanecían intactas. Y en esos casos, alguien había sido sometido a un consejo de guerra o sancionado formalmente. No dejaba de pensar en esas flores destrozadas, en lo violenta que había sido la destrucción y en que solo había ocurrido con las flores de las tumbas en las que nunca se había hecho justicia. Tom sugirió que trajéramos a un sacerdote, quizás para que bendijera el terreno. Algo así, pero yo sabía que esa no era la solución. Fuera lo que estaba pasando allí, no tenía nada que ver con la religión. El punto de ruptura
Llegó a la mañana siguiente, cuando llegué al trabajo y vi que la camioneta de Glenn Foster estaba aparcada de nuevo, junto a la sección K. Estaba de pie junto a la tumba de Brennan, con otro ramo de flores, pero también con algo más, una botella de whisky y lo que parecía una Brennan, pistola en la cintura. Llamé a Tom inmediatamente y me acerqué a Glenn con cuidado, manteniendo la voz tranquila. Firme. Estaba borracho, se tambaleaba ligeramente y las lágrimas le caían por el rostro curtido. No paraba de repetir que lo sentía, que las coordenadas eran erróneas, que la visibilidad era mala. Intentó abortar el ataque, pero la radio se cortó. Dejó las flores nuevas con cuidado y sacó la pistola. Pensé que se iba a pegar un tiro allí mismo, pero apuntó a la lápida y empezó a gritarle a Michael que lo perdonaba, que dejara de destrozar las flores, que le dejara hacer las paces. Las flores explotaron justo delante de nosotros, mientras Glenn seguía gritando y los pétalos le volaban hacia la cara, como si se los estuvieran lanzando. Dejó caer el arma y cayó de rodillas, sollozando entre sus manos, mientras los pétalos blancos de los claveles seguían cayendo a su alrededor en el aire tranquilo de la mañana. Giraban a su alrededor en el aire tranquilo de la mañana. Después de que la policía se llevara a Glenn para someterlo a una evaluación psiquiátrica y a Tom, tras presentar su informe a la administración del cementerio, tomamos una decisión en silencio. Dejamos de reemplazar las flores de esas tumbas específicas. Flores en esas tumbas específicas. En su lugar, sugerimos a las familias que pusieran pequeñas banderas estadounidenses o dejaran monedas, especialmente monedas militares, que parecen permanecer intactas. La mayoría de las familias se adaptaron, aunque Janet, sin embargo, Brennan sigue trayendo flores todos los domingos. Simplemente ya no las deja allí. Las sostiene mientras habla. Primero habla con Michael y luego se las lleva a casa. El incidente de las flores destruidas cesó por completo pasadas unas 2 semanas. Sigo trabajando en Riverside y sigo encargándome de la sección K. Pero ahora entiendo algo que desearía no entender. Algunas cosas no descansan en paz, especialmente cuando nunca se hizo justicia. Esos chicos murieron 2 veces. Una, la primera vez, por el fuego enemigo que nunca vieron venir. La segunda, por el fuego amigo que nunca se respondió. Quizás las flores simplemente quedaron atrapadas entre esas 2 muertes, destrozadas por algo que no debería existir, pero que existe. En ese espacio donde debería haber habido responsabilidad, pero nunca la hubo. La mayoría de la gente piensa que trabajar en un cementerio es espeluznante, pero sinceramente, después de 6 meses como vigilante nocturno en Hillrest Memorial, me había acostumbrado a la tranquilidad. Vigilante nocturno en Hillrest Memorial, ya me había acostumbrado a la tranquilidad. Era marzo de 2022 y estaba haciendo mi turno habitual, desde la medianoche hasta las 8:00 mañana. El trabajo pagaba bien y, con 43 años y una rodilla mal por mi trabajo en la construcción, no es que tuviera muchas opciones, ya que tenía 43 años y una rodilla mal por el trabajo en la construcción. Mi esposa Karen y yo acabábamos de comprar nuestra primera casa, una pequeña casa estilo rancho. Mi mujer, Karen, y yo acabábamos de comprar nuestra primera casa, una pequeña casa de estilo rancho. Estaba a unos 10 minutos del cementerio y el sueldo fijo lo era todo para nosotros. El cementerio en sí no era enorme, quizás 15 acres en total, con secciones que se remontaban a la década de 1890.
La mayoría de las noches hacía mis rondas cada 2 horas, revisando las puertas y asegurándome de que no hubiera adolescentes bebiendo cerveza detrás de los mausoleos, ese tipo de cosas. Lo típico de seguridad, nada. Algo que te ponía los pelos de punta. La primera vez que oí las risas fue un miércoles por la noche, sobre las 2:30 de la madrugada. Estaba sentado en la pequeña oficina de seguridad, cerca de la entrada principal, comiendo un sándwich de jamón y viendo una vieja comedia en el teléfono. De repente, un sonido entró por la ventana. Eran niños riéndose como lo hacen cuando juegan al pilla-pilla o al escondite. Eran niños riéndose como lo hacen cuando juegan al pilla-pilla o al escondite. 4 o 5 voces diferentes, claros como el agua. 4 o 5 voces diferentes. Por el sonido, no podían tener más de 8 o 9 años. Más de 8 o 9 años no tenían. Cogí mi linterna y salí pensando que eran algunos niños del barrio. Se habían colado para hacer alguna travesura. El sonido provenía de la zona más nueva, cerca de los robles, lado oeste. Pero hay algo curioso. Cuanto más me acercaba, más parecía que las risas me rodeaban, como si los niños me estuvieran siguiendo. Me rodeaban, permaneciendo fuera de mi vista detrás de las lápidas. Entonces, como si alguien hubiera pulsado un interruptor, se hizo el silencio total. Alguien hubiera pulsado un interruptor, se hizo el silencio total. Ni siquiera los grillos chirriaban ya. Cuando barrí con mi linterna toda la zona, lo único que encontré fue grava removida alrededor de un grupo de 6 tumbas, como si alguien hubiera estado pateando las piedras. Además, había envoltorios de caramelos esparcidos sobre las lápidas. No estaban viejos ni desgastados. Envoltorios frescos de Snickers y Milky Way. Todavía flotaba en el aire el olor a chocolate. Las tumbas estaban todas agrupadas y, cuando miré más de cerca, vi que las fechas me impactaron. Todos y cada uno de estos niños había muerto el mismo día, el 14 de noviembre de 2014. El mayor tenía 11 años y el más pequeño, 7. Cogí uno de los envoltorios. Estaba húmedo por el rocío, lo que significaba que alguien lo había dejado allí hacía menos de 1 hora, pero no había forma de salir de allí, esa sección, excepto pasando por donde había venido. Además, no había visto ni oído a nadie salir. La puerta principal estaba cerrada con llave. La valla estaba intacta y no había huellas en la hierba, excepto las mías. Al principio no se lo mencioné a nadie. ¿Qué iba a decir? Que había oído a unos niños fantasmas jugando en el cementerio. Mi supervisor, Robert, era un tipo sensato de unos 60 años que probablemente me despediría por ello. Me despediría si le contara esa historia, así que me callé y solo lo anoté en el registro, que había encontrado basura y la había recogido. Pero 2 noches después, volvió a ocurrir. A la misma hora, casi al minuto, a las 2:30 a.m. Esta vez, las risas eran más fuertes y nítidas. Podía oír voces individuales. Se oía a un niño que reía chillando, como cuando alguien le persigue. Otro gritaba algo que no pude entender. Sonaban tan reales, tan normales, como cualquier grupo de niños en el recreo. Corrí prácticamente hasta esa sección, decidido a atrapar a quien quiera que estuviera allí, haciendo tonterías. Pero esta vez vi algo que me hizo detenerme en seco. La grava alrededor de esas 6 tumbas no solo estaba removida, sino que también había algo escrito en la tierra. Estaba dispuesta en patrones, como pequeños senderos que se entrelazaban entre las lápidas, exactamente como hacen los niños cuando juegan, y los envoltorios de caramelos. Había uno en cada tumba,
uno por niño, todos de diferentes tipos: Reese's, Kit Kat, Butterfinger, M&M's, Twix y una barra de Hershey, el tipo de caramelos que los niños reciben cuando van de casa en casa pidiendo dulces. Pero esto es lo que realmente me impactó. Había huellas de manos frescas en las lápidas, pequeñas, del tamaño de las de un niño, visibles en el mármol, rocío que se había posado sobre el granito. Toqué una de ellas y mi dedo quedó marcado. Estaba mojado. No eran marcas antiguas. Alguien o varias personas acababan de yuar. Estaban allí, presionando sus palmas contra la piedra fría, como si estuvieran jugando a algo. Empecé a investigar. Investigué en mi teléfono durante los descansos. No tardé mucho en encontrar las noticias de 2014. Accidente de autobús escolar en la autopista 49 al regresar de una excursión al Museo de Ciencias. El conductor del autobús había sufrido un ataque al corazón y el vehículo se había salido de la carretera. Un ataque al corazón le provocó que se saliera de la carretera. 6 niños de la escuela primaria Riverside no sobrevivieron. Los artículos incluían fotos escolares de los niños, con caras sonrientes y radiantes, vestidos con sus mejores ropas para la foto. Una niña, Melissa, sostenía un certificado por haber ganado el concurso de ortografía de la escuela. Una niña, Melissa, sostenía un certificado por haber ganado el concurso de ortografía del colegio. Un niño llamado Christopher llevaba un uniforme de béisbol. Eran niños normales, del tipo que se ve en cualquier escuela. Un niño llamado Christopher llevaba puesto un uniforme de béisbol. Eran niños normales, del tipo que se ve en cualquier escuela. Los artículos mencionaban que los niños que sobrevivieron al accidente dijeron que habían estado compartiendo los dulces que habían comprado en la tienda de regalos del museo. Durante el viaje de regreso a casa, pasaban las bolsas de un lado a otro y las intercambiaban. Favoritos. Ese detalle me hizo dejar el teléfono y quedarme mirando esas tumbas durante mucho tiempo. El siguiente, el viernes por la noche, decidí esperar cerca de esas tumbas antes de las 2:30 am. Me puse detrás de un gran monumento conmemorativo, a unos 9 metros de distancia, desde donde podía verlo todo claramente sin ser visto. A las 2:15, el cementerio estaba en silencio. Solo se oían los sonidos habituales: el viento entre los árboles y el tráfico lejano. Autopista. A las 2:25, noté algo extraño. La temperatura bajó, pero no dramáticamente, solo lo suficiente como para que pudiera ver mi aliento. Dramáticamente, pero lo suficiente como para poder ver mi aliento. Entonces, exactamente a las 2:30, se oyeron unos sonidos, esta vez más cerca y completamente quietos. Los sonidos comenzaron de nuevo, pero esta vez estaban más cerca y no se movían. Podía distinguir palabras reales. «Te toca», gritó una voz. «Te toca», gritó una voz. «No se puede volver a tocar», gritó otra. El sonido de los pies corriendo sobre la grava era tan nítido que podía seguir el movimiento de tumba en tumba. Entonces vi lo imposible. Los envoltorios de los caramelos de las lápidas se movían. Se alzaban ligeramente, como si los tocaran dedos invisibles, y se arrugaban de una forma que no tenía nada que ver con el viento. Seré sincero, toda la parte racional de mi cerebro buscaba una explicación. Quizás se trataba de quizás era algún fenómeno acústico, sonidos que llegaban de otro lugar. Quizás eran los niños del barrio, gastando una broma con hilo de pescar o algo así. Pero entonces oí una voz más clara que las demás. Era la voz de una niña pequeña que decía: «Señor Brian, ¿es usted el que está escondido ahí? Señor Brian, ¿es usted el que está escondido ahí?», preguntó. Se me heló la sangre. Nadie sabía mi nombre en el cementerio, excepto Robert y el chico del turno de día. No me había presentado a nadie más.
No llevaba una etiqueta con mi nombre ni nada que lo indicara. La voz volvió a sonar, paciente y dulce. Sabemos que nos has estado observando. Solo queremos jugar. Estamos muy aburridos. Y entonces, dijo otra voz, esta vez la de un niño. Hemos traído caramelos para compartir, como en el autobús. ¿No quieres?, dijo el rapero. La tumba de Melissa, cuya foto había visto con el certificado de ortografía, volvió a arrugarse, esta vez con más fuerza, insistente. Me levanté lentamente, con las rodillas crujiendo por haber estado agachada demasiado tiempo. Caminé hacia las tumbas. No me preguntes por qué. Quizás fue el guardia de seguridad que todos llevamos dentro. Quizás fue porque necesitaba saber qué estaba pasando realmente. Tal vez solo necesitaba saber qué estaba pasando realmente. En el momento en que entré en su círculo de tumbas, las risas se detuvieron, pero aún podía oírse la respiración. Varios pares de pequeños pulmones, aspirando aire y soltándolo en pequeñas bocanadas que podía ver en el frío. Echamos de menos los caramelos, dijo una voz de niño justo al lado de mi oído. La señora Patterson siempre nos dejaba intercambiarlos durante el almuerzo, pero ya no podemos. Nos dejaba intercambiarlos durante el almuerzo, pero ya no podemos. Miré hacia abajo y vi unas huellas frescas en la grava. Pequeñas huellas de zapatillas que no estaban allí hacía 5 segundos. Talla 3 o 4, de niño. Conducían de tumba en tumba siguiendo un patrón que tenía mucho sentido si estabas jugando al pilla-pilla. De esos en los que tienes que correr hasta la base, tocarla y volver corriendo. Tienes que correr hasta la base, tocarla y volver corriendo. Fue entonces cuando me fijé en las fechas de caducidad de los envoltorios de los caramelos. Recogí el envoltorio de un Snickers de la lápida de Christopher y mi linterna iluminó la fecha de caducidad impresa en el borde. 12 de octubre. Era un Snickers de la lápida de Christopher y mi linterna iluminó la fecha de caducidad impresa en el borde. 12 de 2014. La barra de chocolate que supuestamente acababan de comer era de hacía 8 años, pero el envoltorio parecía nuevo, crujiente, como si acabara de salir de la barra. Envoltorio parecía nuevo, crujiente, como si acabara de salir de la barra. El olor a chocolate. El olor a chocolate era fresco. Comprobé otro envoltorio, el de un Kit Kat. Lo mismo, finales de 2014. No se trataba de envoltorios viejos que se hubieran guardado. De alguna manera, sí que lo eran. Y, a la vez, nuevos. Oí pasos detrás de mí, ese sonido característico de las zapatillas de los niños sobre la grava. Cuando me di la vuelta, había 6 huellas de manos frescas en el suelo, en la grava, como si alguien hubiera estado haciendo el pino. Se veían claramente los pequeños dedos. Me arrodillé y puse mi mano al lado de una de las huellas. Al lado de una de ellas puse la mía. Era apenas la mitad de grande que la mía. Cuando me levanté, encontré un trozo de papel de cuaderno metido debajo de una piedra en la tumba de Melissa. Era de la escuela y tenía 3 agujeros perforados en el lateral. El tipo que usan los niños, escrito a lápiz con una cuidadosa letra cursiva de primaria. Solo queremos amigos con los que jugar. A la mañana siguiente hice algo que probablemente no debería haber hecho. Conduje hasta la escuela primaria Riverside y pedí hablar con la Shora Patterson. La secretaria me dijo que se había jubilado en 2016, pero me dio una dirección donde podría encontrarla. Me dijo que se había jubilado en 2016, pero me dio una dirección donde podría encontrarla. Patterson vivía en una pequeña casa azul con un jardín lleno de girasoles. La señora Patterson vivía en una pequeña casa azul con un jardín lleno de girasoles. Cuando le expliqué quién era y le pregunté por él, sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas.
accidente de autobús, sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas. «Esos eran mis niños», dijo, invitándome a entrar a tomar un café. Estudiantes de tercer y de cuarto, dulces como podían ser. Me enseñó una foto de la fiesta de Halloween que habían celebrado solo 2 semanas antes del accidente. ¡Accidente! Los 6 iban vestidos de superhéroes y princesas y sostenían fundas de almohada llenas de dulces. Les encantaba. Intercambiar dulces les gustaba más que comerlos. Dijo que todos los días, después de almorzar, se sentaban en círculo y negociaban intercambios. Eran pequeños empresarios. Melissa llevaba un cuaderno en el que apuntaba los favoritos de cada uno. Sacó un pequeño cuaderno de notas. Lo sacó de una caja de recuerdos. Ahí estaba, la misma letra que había visto en esa nota en la que se enumeraban cosas como que a Christopher le encantaban los Snickers y que Madison solo intercambiaba chocolate. Se lo conté a la señora Patterson, lo que había estado experimentando en el cementerio. Esperaba que pensara que estaba loca, pero, en cambio, ella solo asintió lentamente. «Otras personas han mencionado cosas», dijo en voz baja. «Los padres que visitan el cementerio encuentran caramelos en las tumbas, incluso cuando no han llevado ninguno. Los juguetes se mueven. Una vez, la madre de Madison encontró la cinta para el pelo favorita de su hija, la que llevaba puesta en la lápida con mariposas. No pudo terminar. El primer año después del accidente, algunos de los niños que sobrevivieron se escapaban. Por la noche se escapaban. Sus padres los encontraban en el cementerio, sentados en círculo alrededor de las tumbas, compartiendo caramelos y hablando como si sus amigos aún estuvieran allí. Hablaban como si sus amigos aún estuvieran allí. Decían que podían oírlos y que seguían jugando juntos. Los padres se asustaron. Empezaron a cerrar las ventanas con llave y a llevar a los niños a terapia. Al final, todo eso se acabó. Pero tal vez, nunca terminó realmente. Ella me miró con unos ojos que habían visto demasiado dolor. Tal vez todavía estén esperando a que sus amigos vuelvan a jugar. Esa noche tomé una decisión. Fui a la tienda de comestibles antes de mi turno y compré 6 barras de caramelo diferentes, exactamente las mismas que había encontrado. La tienda de comestibles antes de mi turno y compré 6 barras de caramelo diferentes, exactamente las mismas que había encontrado en las tumbas. A las 2:15 de la madrugada, caminé hasta ese grupo de lápidas y puse una barra de chocolate en cada tumba, haciendo coincidir las que, según el cuaderno de la Strutter Patterson, eran sus favoritas. Luego me senté en medio del círculo, allí mismo, sobre la fría grava. Esperé. A las 2:30, los sonidos comenzaron de nuevo, pero esta vez eran más suaves. No se oían carreras, ni risas, solo pasos suaves que me rodeaban. Sentí que algo me rozaba el hombro, tan ligero como una pluma. Las barritas de caramelo que había colocado empezaron a crujir y cuando miré, vi que todos los envoltorios estaban abiertos, pero no rotos. Estaban cuidadosamente despegados, como cuando los niños obedeciendo a sus padres guardan el envoltorio. El chocolate del interior había desaparecido. Había desaparecido por completo, dejando solo envoltorios vacíos que aún olían a fresco. Empecé a hablar con ellos. Les conté mi día, la pésima cocina de mi mujer, el gato callejero que vivía detrás del cobertizo de mantenimiento, y juro que oí risitas suaves y cálidas. Tras 1 hora aproximadamente, me levanté para irme. Encontré 6 pequeños objetos colocados en fila donde había estado sentado. Una diadema morada con forma de mariposa, una pequeña tarjeta de béisbol
la foto de Christopher con su equipo de la liga infantil, un lápiz con marcas de mordiscos y una pulsera de la amistad. Con hilo de bordar, un pequeño dinosaurio de plástico y un trozo de papel de cuaderno doblado, con una pegatina de estrella dorada de las que dan los profesores. Lo recogí todo. Los recogí con cuidado, entendiendo lo que eran. Esos niños habían hecho un intercambio conmigo. Me habían dado sus tesoros a cambio de los caramelos. Cambio de los caramelos. Cuando llegué a casa esa mañana, puse esos objetos en una caja de zapatos y la coloqué en la estantería, mi armario. Todavía los conservo. Después de esa noche, todo cambió. Los sonidos continuaron cada pocas noches, siempre a las 2:30 a.m. Pero ya no tenía miedo. Llevaba barritas de caramelo, las dejaba en las tumbas y me sentaba allí un rato. A veces los oía jugar, a veces solo susurros. Otras, nada en absoluto, pero los dulces siempre desaparecían. Otros guardias comenzaron a trabajar en ese turno después de que me ascendieran a supervisor diurno. 6 meses más tarde, 2 de ellos renunciaron en la primera semana. Dijeron que el cementerio estaba embrujado y que oían a niños reír en la oscuridad. Que el cementerio estaba embrujado, que oían risas de niños en la oscuridad. Robert me preguntó una vez al respecto, y yo solo me encogí de hombros y le dije que algunas noches el viento traía sonidos de la zona residencial cercana. No parecía convencido, pero tampoco insistió. El guardia que finalmente se quedó fue un joven llamado Kevin. Vino a verme después de su primer mes. Los niños de la sección C, dijo, sin mirarme a los ojos, debería hacer algo al respecto. Le entregué una bolsa de la compra con 6 barritas de caramelo. 6 barritas de caramelo dentro. Déjalas en las tumbas cuando las veas, le dije. Solo quieren que alguien los recuerde. Que fueron niños. Asintió con la cabeza y nunca volvió a sacar el tema. Todavía visito. A veces, durante el día, las familias han empezado a dejar dulces en esas tumbas con regularidad. Las noticias se propagan en los pueblos pequeños, incluso las cosas que no se dicen, sobre todo en Halloween. Encontrarás, las lápidas están cubiertas de dulces. A veces, los padres de los niños que sobrevivieron al accidente de autobús se reúnen, y los he visto. He visto a algunos sentados en círculo en el suelo, compartiendo historias sobre todos los niños, no solo sobre los que sobrevivieron, los que lograron llegar a casa. El pasado 14 de noviembre, aniversario del suceso, me encontré allí a la señora Patterson, que llevaba una bolsa de la compra llena de barritas de caramelo. Las iba colocando cuidadosamente en cada tumba. Las colocaba cuidadosamente en cada tumba. Eran buenos chicos, dijo cuando me vio. Supongo que todavía lo son. Nos quedamos allí juntos un rato. Unos minutos. 2 personas que habían aprendido que algunas cosas no necesitan explicación, solo aceptación. El cementerio no me parece embrujado. Me parece un patio de recreo donde 6 niños siguen intercambiando caramelos. Siguen jugando al pilla-pilla. Siguen siendo lo que siempre serán. Niños que nunca tuvieron la oportunidad de crecer, pero que tampoco nunca se marcharon. Trabajo por las noches en el cementerio Willowbrook, a las afueras de la ciudad. Empecé en este trabajo hace unos 8 meses, después de que quebrara mi empresa de construcción. Quebrara y necesitara algo estable para pagar las facturas. El anuncio decía que buscaban personal de seguridad nocturno, mantenimiento, pero en realidad solo conduzco un carrito de golf. Compruebo que las puertas estén cerradas y me aseguro de que las nuevas luces con sensores de movimiento funcionen correctamente. También me encargo de que las luces con sensores de movimiento que instalaron el año pasado funcionen correctamente. Mi turno es de 10, 0p, M6, 0A, MO,
De 22:00 a 6:00. La mayoría de las noches me siento en la pequeña oficina que hay cerca de la entrada principal. Veo Netflix en el teléfono y hago rondas cada 2 horas. El cementerio instaló esas luces LED con sensores de movimiento a lo largo de todos los caminos principales después de que se produjeran algunos actos de vandalismo. Se supone que me ayudan a detectar a cualquiera que no debería estar allí después del anochecer. Cada sección tiene su propia red de sensores. Hay un monitor en la oficina que me muestra qué zonas se iluminan cuando algo se mueve a través de ellas. Las noches de los martes se han convertido en un problema. Todos los martes, exactamente a las 2:47 a.m., las luces de la sección G comienzan a apagarse en secuencia. Primero se apaga la que está junto al cobertizo de mantenimiento, luego la siguiente y así sucesivamente. A unos 30 pies por el camino, luego la siguiente y la siguiente, como si alguien caminara por esa ruta específica a un ritmo constante. El camino atraviesa la parte más antigua del cementerio y pasa por... Las lápidas son de los años 60 y 70 y el camino termina en una modesta lápida de granito. Valla trasera. Me di cuenta del patrón después de mi 3ª semana en el trabajo y al principio pensé que solo era un animal. A veces vienen ciervos y siempre hay mapaches. Pero los animales no caminan en líneas rectas perfectas ni siguen exactamente el mismo horario todas las semanas. Lo realmente extraño es lo que se ve en las cámaras de seguridad. Absolutamente nada. Las luces iluminan caminos vacíos que proyectan sombras de lápidas y árboles, pero nunca hay nadie allí. Iluminan caminos vacíos que proyectan sombras de lápidas y árboles, pero nunca hay nadie. Después de 2 meses, así que empecé a llevar un registro. Martes, 2:47 a.m. Se encienden las luces de la sección G. Se activan en secuencia y duran aproximadamente 3 minutos y 15 segundos. Siempre por el mismo camino, a la misma velocidad. Nunca varía más de unos segundos. Lo intenté todo para averiguarlo. Busqué tuberías subterráneas que pudieran estar liberando vapor. Busqué sistemas de riego con temporizador. Incluso me quedé allí fuera un martes por la noche, escondido detrás de un gran monumento, para verlo con mis propios ojos. Allí fuera, un martes por la noche, me escondí detrás de un gran monumento para verlo con mis propios ojos. Cuando dieron las 24:07, se encendieron las luces. Comenzaron su secuencia justo a la hora prevista. Vi cómo se encendían una a una. Un LED blanco brillante inundaba el camino. Te juro que no había nada allí. Solo las luces respondían a algo que yo no podía ver, recorriendo la misma ruta como un reloj. Los sensores de movimiento son infrarrojos. Detectan señales de calor y movimiento, lo suficientemente sensibles como para detectar un conejo a 6 metros de distancia. Lo que fuera que los activaba desprendía suficiente calor y masa, pero permanecía completamente invisible para nosotros, tanto a simple vista como en las cámaras. Empecé a investigar los registros del cementerio durante mi tiempo libre, tratando de averiguar si había algo especial en ese camino en particular, o en el lugar donde terminaba. La mayoría de las tumbas de la sección G pertenecen a familias. La mayoría de las familias que yacen en la sección G vivieron en la ciudad durante los años 60 y 70, profesores, comerciantes, gente corriente. El camino que se ilumina todas las noches termina en la tumba de una mujer llamada Dorothy Caldwell. Martes por la noche termina en la tumba de una mujer llamada Dorothy Caldwell, fallecida en 1973 a los 29 años. Falleció en 1973 a los 29 años. Su lápida es sencilla.
Solo lleva grabado su nombre y sus fechas de nacimiento y defunción, además de las palabras querida, hija y hermana. No tiene nada de inusual, excepto por un detalle. Es exactamente donde se detiene la secuencia de luces cada vez. Encontré su obituario en los viejos archivos del cementerio. Solo una línea, una breve mención a su fallecimiento inesperado, que dejó a sus padres y 2 hermanos. Pero algo me inquietaba sobre el momento, sobre por qué siempre era los martes por la noche, siempre en ese lugar. Momento exacto. La semana pasada fui a la biblioteca municipal en mi día libre. La bibliotecaria, una mujer mayor llamada Grace que trabajaba allí desde los años 80, me ayudó a buscar en los archivos. Una bibliotecaria llamada Grace, que trabajaba allí desde los años 80, me ayudó a buscar en los archivos. Buscamos en los archivos de periódicos de 1973. Encontramos el artículo sobre la muerte de Dorothy Caldwell. Cuando lo leí, todo encajó de la peor manera posible. Dorothy volvía a casa desde su trabajo en la antigua fábrica textil de la ciudad. Un martes por la noche de noviembre, siempre tomaba la misma ruta, primero por Mill Road, pasando por donde ahora está la entrada trasera del cementerio, y luego por lo que antes se llamaba Carpenter's Lane. A las 2:47 fue atropellada por un conductor ebrio. Murió en el acto. Según el periódico, llevaba 3 años recorriendo esa ruta todos los martes por la noche. Siempre salía de su turno, empezaba a las 2:30. Siempre pasaba por ese lugar a la misma hora. El conductor nunca fue detenido. Encontraron su cuerpo a la mañana siguiente, con la fiambrera esparcida en la cuneta y el abrigo rasgado por el impacto. El impacto lo había arrastrado varios metros. A partir de aquí es cuando la cosa se complica. El camino que trazan esas luces a través de la sección G. Al compararlo con los antiguos mapas de la ciudad de la biblioteca, vi que ese camino seguía exactamente la ruta del antiguo Carpenter's Lane, antes de que lo trasladaran en 1975 para ampliar el cementerio. El cobertizo de mantenimiento se encuentra justo donde Mill Road solía cruzarse con él, todos los martes por la noche a las 2:47 am. Los sensores de movimiento detectan algo que recorre la ruta que Dorothy Caldwell tomaba para ir a casa, la misma ruta que recorrió durante 3 años, la misma ruta en la que murió. Ahora forma parte del cementerio. ¿Dónde está enterrada? Le mostré mis hallazgos a mi supervisor, Carl, pensando que tal vez, quizá podríamos ajustar los sensores o algo así, pero se encogió de hombros y me dijo que no me preocupara. Dijo que los sensores probablemente tenían un fallo, tal vez captando cambios de temperatura del suelo o algo así, pero los cambios de temperatura no caminan en línea recta a la velocidad exacta de un ser humano. Desde luego, no se ajustan a un horario que coincida con una muerte de hace 50 años. Esta noche es martes otra vez y estoy sentado. Aquí estoy, en la oficina, viendo cómo el reloj marca las 24:07. He intentado racionalizarlo de 100 maneras diferentes. Quizá haya alguna interferencia eléctrica en el temporizador. Quizá el antiguo molino tenía maquinaria que todavía afecta a la zona de alguna manera. Quizá sea solo una enorme coincidencia. Pero llevo trabajando aquí el tiempo suficiente como para darme cuenta de otras cosas también. Suficiente como para darme cuenta de otras cosas también. La temperatura baja en la sección G alrededor de las 14:45 todos los martes, incluso en pleno verano. Mi equipo empieza a fallar. La radio tiene estática. Mi teléfono pierde señal. El teléfono pierde señal. El indicador de batería del carrito de golf fluctúa, aunque lo acabo de cargar, y hay una especie de peso, como el cambio de presión antes de una tormenta.
aunque el tiempo siempre está despejado los martes por la noche. Siempre. He consultado los registros meteorológicos de los últimos 6 meses y no ha habido ni una sola noche de martes con lluvia o tormentas. Mi turno. Es como si algo necesitara que las condiciones fueran las adecuadas. He empezado a investigar la vida de Dorothy para tratar de entender por qué sigue ocurriendo esto. Descubrí que se había comprometido con un hombre llamado Harold Pfizer. Se mudó después de su muerte. Sus hermanos ya no están. Fallecieron en los años 90 y 2000. Sin embargo, localicé a su sobrino. Vive a unas 2 horas de distancia y me contó algo que hizo que todo resultara aún más extraño. Dorothy siempre era puntual. Dijo que siempre era puntual. Nunca faltaba al trabajo, ni variaba su rutina. Pero la noche en que murió, se fue del trabajo. Se fue 15 minutos antes, porque no se encontraba bien. Si se hubiera ido a la hora habitual, ese conductor ebrio ya se habría ido hacía mucho. Su sobrino también mencionó que su padre, el hermano menor de Dorothy, solía jurar que a veces la veía pasando por delante de su casa los martes por la noche, aunque su casa no estaba ni mucho menos cerca del cementerio. Dijo que su padre acabó mudándose por eso, No soportaba vivir en lo que solía ser su ruta de vuelta a casa. Hace dos semanas decidí seguir las luces cuando se activaran. Me situé junto a la tumba de Dorothy a las 2:45 a. Mercy esperé. A la hora prevista, vi encenderse la primera luz junto al cobertizo de mantenimiento. Esa intensa luz blanca LED atravesó la oscuridad, seguida de otra a 30 pies de distancia, y luego otra más. Caminé hacia atrás, manteniendo el ritmo de las activaciones, situándome justo delante de cada una. El aire se enfriaba con cada paso que daba. Podía ver mi aliento formando una nube delante de mí. Aunque era principios de septiembre, el ambiente se iba enfriando con cada paso y podía ver mi aliento formando una nube delante de mí. Llegó a la tumba. La última luz bañó la lápida de Dorothy con un brillo intenso. Entonces me fijé en algo. Nunca antes había visto algo así. Había flores frescas en la base de la lápida. No eran las flores de plástico que a veces dejan las familias, sino flores silvestres, del tipo que crece a lo largo de las carreteras. No eran ni las flores artificiales que a veces dejan las familias, ni las de cementerio, sino flores silvestres, del tipo que crece a lo largo de las carreteras, que Dorothy podría haber recogido al volver del trabajo. Al día siguiente le pregunté a Carl por ellas, pero me dijo que las había colocado el personal de mantenimiento, que no había colocado ninguna flor allí y que Dorothy no tenía parientes vivos en la ciudad que la visitaran con regularidad. Lo peor ocurrió el martes pasado. Había llevado una cámara térmica prestada por mi hermano, que la utiliza para inspeccionar viviendas. A las 2:47 a.m., vi a través del visor cómo se activaba el primer sensor. La cámara térmica no mostraba nada. Al principio no se veía nada, solo el azul frío del camino y las lápidas, que estaban ligeramente más cálidas porque habían absorbido el calor durante el día. Pero a medida que se activaban las luces, lo vi, una forma en la imagen térmica. Era una forma en la imagen térmica del tamaño de un humano, pero apenas perceptible, más como un eco de calor que como una fuente. Del tamaño de un ser humano, pero apenas perceptible, como un eco de calor más que una fuente. Se movía a un ritmo constante, un ritmo de marcha familiar. Una velocidad que había seguido tantas veces. La forma no era sólida, más bien parecía una perturbación en la temperatura del aire,
un sutil gradiente entre el frío ambiental y algo ligeramente más cálido. Cuando llegó a la tumba de Dorothy, se detuvo. Durante un momento, la imagen térmica se intensificó, mostrando lo que parecía una persona de pie frente a la lápida. Luego se desvaneció, disipándose como el aliento en una mañana fría. Las luces se apagaron. No podía dejar de pensar en lo que había visto, así que hice algo que podría haber sido una estupidez. Volví a la biblioteca y profundicé en los informes del accidente de 1973. Nunca detuvieron al conductor ebrio, pero había declaraciones de testigos que oyeron el impacto y vieron los faros alejarse a toda velocidad. Uno de los testigos, un hombre que vivía cerca del lugar del accidente, dijo que sufría insomnio y que esa noche no había podido dormir. Informó de que había visto a Dorothy caminando y a continuación había oído el terrible sonido de la colisión y, a continuación, vio un sedán oscuro que pasaba a toda velocidad por delante de su casa. Pero hay algo que nadie parecía haber notado en los viejos informes. Ese testigo, Eugene Watts, había sido el guardia de seguridad nocturno de la fábrica textil. Sabría cuándo se fue Dorothy, cuál era su ruta y que caminaba sola. La policía nunca le preguntaron por qué estaba despierto en ese momento exacto. Estaba mirando por su ventana, en ese lugar exacto. Eugene Watts murió en 1991. Se llevó consigo todo lo que pudiera haber sabido. Su tumba está en la sección B de este cementerio, mismo cementerio. Y a veces, cuando hago mis rondas, noto que las luces de su sección parpadean. También parpadean, pero nunca de forma regular, nunca con un propósito. Solo son aleatorias, erráticas, como si algo las perturbara. Anoche tomé una decisión. Presenté mi renuncia a Carl con 2 semanas de antelación. Le dije que había encontrado un trabajo diurno en un almacén al otro lado de la ciudad. No pareció. Estaba sorprendido. Comentó que muchos vigilantes de seguridad nocturnos no aguantan mucho en Willowbrook, pero no dio más detalles al respecto. Mi último turno es este viernes y estoy contando los días. Pero hice una cosa más antes de decidir marcharme. Coloqué una pequeña placa junto a la tumba de Dorothy. No es nada oficial, solo algo que hice en la tienda de trofeos del centro. En ella ponía: tu viaje a casa continúa, que encuentres la paz al final. Cuando la coloqué allí ayer por la tarde, el aire se sintió diferente, más ligero, de alguna manera. Esta noche de martes son las 2:46 a. Mientras escribo esto, en un minuto, las luces comenzarán su secuencia, pero algo se siente diferente. La temperatura no ha bajado, mi equipo funciona bien y no hay presión en el aire. Quizás sea una ilusión, pero quiero creer que el reconocimiento importa. A veces, las cosas solo necesitan ser vistas y comprendidas. El reloj acaba de marcar las 14:47. Las luces de la sección G siguen apagadas. Por primera vez en 8 meses, es martes por la noche. El cementerio de Willowbrook reina en calma y el camino de Dorothy Caldwell a casa llega a su fin. La lluvia comenzó alrededor de las 4 de la tarde, justo cuando terminaba el mantenimiento del lado oeste, cementerio de Oakwood. Llevaba trabajando allí unos 6 años principalmente. Me ocupaba del mantenimiento del terreno y de cerrar las puertas cada noche. Era un trabajo decente, tranquilo la mayor parte del tiempo. La verdad es que me gustaba la soledad. Mi mujer, Amy, siempre bromeaba diciendo que prefería la compañía de los muertos
a la de los vivos. Y sinceramente, después de mi anterior trabajo en el sector minorista, no, estaba totalmente equivocada. Ese día en particular, a finales de septiembre, estaba solo porque mi presen, mi compañero de trabajo, Brad, había llamado para decir que estaba enfermo. El cementerio se extendía a lo largo de 40 acres. Con la tormenta empeorando por minuto, quería terminar mis rondas rápidamente e irme a casa antes de que las carreteras se inundaran. Eran aproximadamente las 6:30 cuando me dirigía hacia las puertas principales y vi a alguien cerca de la sección más antigua de las tumbas. A través de la lluvia torrencial, distinguí una figura que se movía lentamente entre las lápidas, deteniéndose de vez en cuando, como si estuviera leyendo las inscripciones. Técnicamente cerrábamos a las 6, pero no era raro que la gente perdiera la noción del tiempo cuando visitaba a sus seres queridos. El hombre llevaba lo que parecía un abrigo oscuro, completamente empapado. No llevaba paraguas. Había algo en su forma de moverse que parecía deliberado y metódico, como si estuviera buscando algo, una tumba concreta. Cogí la linterna del cobertizo de mantenimiento, me coloqué la capucha para protegerme del aguacero y empecé a caminar hacia él. Capucha para protegerme del aguacero. El barro llegaba ya hasta los tobillos en algunos puntos, por lo que tuve que ir mirando por donde pisaba para no resbalar en la hierba mojada. Al acercarme, le llamé, tratando de ser educado pero firme. «Señor, estamos cerrados. Por la noche. Tengo que cerrar con llave». El hombre no se dio la vuelta inmediatamente. Se quedó allí de pie, frente a una lápida desgastada, de la década de 1950, con la lluvia cayéndole por la espalda. Cuando finalmente se dio la vuelta, me di cuenta de que probablemente tenía unos 40 años. Estaba bien afeitado y tenía una peculiar cicatriz que le iba desde la ceja izquierda hasta el pómulo. No solo su ropa estaba mojada, sino completamente empapada, como si hubiera estado bajo la lluvia durante horas. Me miró con sus ojos gris pálido y dijo: «Lo sé, pero tenía que esperar a que terminaras con la parcela de los Henderson». Eso me dejó helado, porque acababa de estar trabajando en la sección de la familia Henderson, recortando los setos y reemplazando algunas flores. Sección de la familia Henderson, recortando los setos y reemplazando algunas flores. Nadie más había estado por allí para verme. Antes de que pudiera preguntarle cómo lo sabía, continuó hablando con voz tranquila y mesurada. «Siempre te encargas de los Henderson los lunes, cuando Brad está aquí, pero como hoy está enfermo, tenías que hacerlo antes del cierre. Henderson los lunes, cuando Brad está aquí, pero como hoy está enfermo, tenías que hacerlo antes del cierre». La lluvia caía ahora con más fuerza y tuve que secarme el agua de los ojos para seguir mirándolo. Este desconocido sabía el nombre de mi compañero de trabajo, conocía nuestro horario. Intenté mantener la profesionalidad y le dije que la información de los visitantes era y que tenía que marcharse, pero él solo ladeó ligeramente la cabeza y dijo: «Amy va a hacer lasaña esta noche. ¿Verdad? ¿Verdad? Siempre la hace los lunes, cuando trabajas hasta tarde». Sus palabras me impactaron como un jarro de agua fría. ¿Cómo era posible que supiera el nombre de mi mujer y, además, lo que iba a cocinar para cenar? ¿Supiera el nombre de mi mujer y mucho menos lo que iba a cocinar para cenar? Di un paso atrás, con las botas hundiéndose en el barro, y apreté con más fuerza la linterna. La parte racional de mi cerebro intentaba encontrar explicaciones. Quizá conocía a alguien del pueblo. Quizá había oído conversaciones.
Quizá trabajaba en algún sitio en el que yo había estado, pero nada de eso explicaba el nivel de detalle que tenía. ¿Quién eres?, pregunté, oyendo el tono de mi propia voz. No respondió de inmediato, solo empezó a caminar lentamente entre las tumbas, pasando los dedos por la parte superior de las lápidas a medida que las iba pasando. «Vas a parar en la gasolinera de Elm Street de camino a casa», dijo sin mirarme. «Comprarás un billete de lotería, el de $5 con crucigrama, y ganarás $20. Siempre compras uno cuando Brad está enfermo, porque te sientes afortunada por las horas extra». La precisión era aterradora. Siempre paraba en esa gasolinera. Siempre paraba en esa gasolinera en concreto. Y sí, tenía la estúpida superstición de comprar un rasca y gana cuando hacía horas extra. Pero nunca le había contado a nadie ese hábito, ni siquiera a Amy. La lluvia empapaba mi chaqueta, pero apenas me daba cuenta. Saqué el móvil, pensando que tal vez debería llamar a la policía, pero el hombre se dio cuenta y negó con la cabeza. «Tu teléfono tiene un 12% de batería», dijo en voz baja. «Olvidaste cargarlo anoche, porque estuviste viendo ese documental sobre asesinos en serie hasta las 2 de la madrugada». Amy se quedó dormida en el sofá a las 11:15. En el sofá a las 11:15. Miré la pantalla de mi teléfono. 11% de batería. Lo suficientemente cerca como para que se me encogiera el pecho. Sí, me había quedado despierto viendo precisamente eso. Amy se había quedado dormida en el sofá alrededor de las 23:00. El hombre finalmente dejó de caminar y se dio la vuelta completamente hacia mí. La lluvia le había mojado el cabello, que se le pegaba a la frente, y el agua le goteaba constantemente por la barbilla. El agua le caía constantemente por la barbilla y le había mojado el cabello oscuro de la frente. «Llevas una foto en la cartera», dijo, dando un paso más cerca. «No es de Amy, es de la otra, la que está detrás del carné de conducir. La chica de la universidad, Rebecca. Saliste con ella durante 3 años antes de conocer a Amy. Nunca le dijiste a tu esposa que todavía la llevas contigo». Mi mano fue instintivamente a mi bolsillo trasero, donde llevaba la cartera. Nadie lo sabía. Lo de esa foto era solo una pequeña cosa, un recuerdo del que no podía desprenderme. Estaba oculta detrás de todo lo demás. Rebecca había muerto en un accidente de coche 2 años después que rompiéramos. Yo había guardado su foto como un recuerdo. Ya no era romántico. Solo era algo que no podía tirar. Pero nunca se lo había mencionado a nadie. A nadie. «Tienes que irte», ya le dije. Pero mi voz sonó más débil de lo habitual, de lo que pretendía. El hombre se quedó allí de pie, con la lluvia acumulándose a su alrededor en el suelo empapado. «Tu madre llama todos los domingos a las 7:30 en punto», continuó como si yo no hubiera hablado. «Pero la mitad de las veces dejas que salte el buzón de voz porque siempre te pregunta ¿cuándo vais a tener hijos con Amy? Y no, quieres contarle que los tratamientos de fertilidad no están funcionando». Eso me dolió mucho. Llevábamos 2 años intentándolo. Habíamos gastado miles de dólares en tratamientos y aún no se lo habíamos contado a nuestras familias. La decepción era demasiado reciente y privada. Empecé a retroceder hacia el cobertizo de mantenimiento, pensando que podría encerrarme y llamar al 911 desde el teléfono fijo. No había nadie allí, pero el hombre me llamó. La puerta del cobertizo estaba atascada. Hay que levantar y tirar al mismo tiempo. Hay que levantar y tirar al mismo tiempo. Llevas 4 meses queriendo arreglarla. Corrí. Ya. No me importaba la dignidad ni el protocolo. Simplemente corrí bajo la lluvia y el barro hacia mi camioneta, aparcada junto a la entrada principal. Detrás de mí,
Podía oír la voz del hombre, firme y sin prisas. Vas a resbalar cerca del monumento a Morrison. Hay un camino que siempre olvidas. Efectivamente, mi pie se enganchó en algo y caí con fuerza, golpeándome la rodilla contra una lápida. El dolor me recorrió la pierna, pero me levanté con dificultad, cojeando, cubierto de barro y hierba. Cuando miré atrás, el hombre me seguía, pero no corría. Simplemente caminaba a un ritmo mesurado, como si supiera exactamente a dónde iba y cuánto tiempo me llevaría a llegar. Tanto me temblaban las manos que apenas pude sacar las llaves del bolsillo. Por fin llegué a mi camioneta, abrí la puerta de un tirón y la cerré de un golpe. Y eché el seguro inmediatamente. A través del parabrisas empañado por la lluvia, pude verlo de pie, a unos 6 metros de distancia. Simplemente me miraba. Arranqué el motor y fue entonces cuando hizo algo que me dejó todo el cuerpo rígido. Levantó 3 dedos, luego 2 y por último 1. Primero levantó 3 dedos, luego 2 y por último 1. Justo cuando bajó el último dedo, mi motor petardeó y se apagó. Volví a girar la llave. Nada. El hombre se acercó. Se detuvo justo al lado de la ventanilla del conductor. El alternador, dijo lo suficientemente alto como para que yo lo oyera a través del cristal. Lleva 3 semanas haciendo ese ruido chirriante. ¿Tenías pensado arreglarlo este fin de semana? Tenía razón. La camioneta llevaba tiempo haciendo ese ruido. Y yo tenía cita en el taller para el sábado. El hombre apoyó la palma de la mano contra mi ventana y pude ver cada línea de su mano a través del cristal mojado por la lluvia. No estoy aquí para hacerte daño, dijo. No sé por qué, pero le creí. Había algo en su tono, casi triste, como si estuviera cumpliendo con una obligación. No le gustaba hacerlo. Solo quería que entendieras que siempre hay alguien observando, siempre sabiendo. Vas a Bram, ir a casa esta noche, abrazar a Amy y no contarle nada de esto. Vas a arreglar tu camión, volver al trabajo y fingir que esto nunca ha pasado. ¿Por qué, si no lo haces? No terminó la frase, solo retiró la mano de la frase ventanilla, dejando una huella perfecta en el bajo. Luego se dio la vuelta y volvió al cementerio. Desapareció entre la lluvia y la oscuridad entre las lápidas. Mi camioneta arrancó al segundo intento, como si nada hubiera pasado. Conduje hasta casa, paré en la gasolinera. Por una extraña compulsión, paré en la gasolinera para comprobar si tenía razón y compré un rasca y gana. Gané $20. En casa, Amy había hecho lasaña. La abracé tan fuerte que me preguntó si todo iba bien. Le dije que solo había sido un día largo. Eso fue hace 8 meses. Sigo trabajando en el cementerio. Sigo cerrando casi todas las noches. Nunca volví a ver a ese hombre, pero a veces encuentro cosas. Una flor, por ejemplo, colocada en una tumba que acabo de limpiar. Huellas en zonas que acabo de rastrillar. Pequeños detalles que me hacen pensar que alguien ha estado allí. Señales de que alguien ha estado allí. Revisé todos nuestros registros y comprobé las imágenes de seguridad de los negocios cercanos. Incluso contraté a un investigador privado con mis ahorros. Nada, no hay ninguna explicación. Lo único que sé es que en algún lugar hay alguien que conoce todos los detalles de mi vida. Y nunca entenderé por qué me eligieron a mí esa noche para hacérmelo saber. El verano pasado lo cambió todo para mí. Tenía 17 años y vivía en una pequeña ciudad universitaria. Vivía con mis padres y mi hermana menor en Iowa.
La vida era predecible. Trabajaba en verano en una ferretería y pasaba el rato en el centro comercial. Iba a fiestas en las que se bebía cerveza a escondidas, cuando los padres de alguien no estaban en casa, etc. Tenía un grupo muy unido de amigos que conocía desde el instituto. Estaba Jason, obsesionado con su canal de YouTube, donde publicaba vídeos de exploración urbana, con 50 visitas cada uno. Videos de exploración urbana con 50 visitas cada uno. También estaba Courtney, que nos llevaba a todas partes en su destartalado Ford Explorer, y Lucas, el callado que se apuntaba a todo lo que planeábamos, a todas partes en su destartalado Ford Explorer. También estaba Lucas, el callado que se apuntaba a todo lo que planeábamos. Esa noche, a principios de agosto, Jason llevaba semanas rogándonos que le ayudáramos a grabar algo realmente interesante. Una noche en particular, a principios de agosto, Jason llevaba semanas rogándonos que le ayudáramos a grabar algo realmente interesante para su canal. Había encontrado un antiguo cementerio, Fairview Memorial, en las afueras de la ciudad, que databa del siglo XIX. El lugar había caído casi en el olvido y estaba rodeado de campos de maíz. Solo se podía acceder a él por un camino de tierra, que el condado apenas mantenía. Quedamos los cuatro alrededor de las 11 de la noche en la gasolinera abierta a las 24 horas cerca de la interestatal. Jason llevaba su equipo de cámara, nada sofisticado. Su teléfono con un estabilizador y una GoPro que le habían regalado por Navidad. Courtney nos recogió. Fuimos allí con las ventanillas bajadas, escuchando música y bromeando sobre cómo Jason iba a hacerse famoso en YouTube por grabar unas tumbas antiguas. Las puertas del cementerio estaban cerradas con cadenas, pero había un hueco en la valla. A unos 50 metros, donde el alambre había sido cortado y enrollado, probablemente por otros chicos que habían tenido la misma brillante idea. Nos colamos uno por uno, con Jason grabando todo el tiempo, narrando con una voz dramática y falsa cómo entrábamos en el reino de los muertos, mientras nosotros nos reíamos y le decíamos que se callara. Esa noche la luna estaba casi llena, lo suficientemente brillante como para que pudiéramos ver las hileras de lápidas. Esa noche la luna estaba casi llena, lo suficientemente brillante como para que pudiéramos ver las hileras de lápidas desgastadas que se extendían a lo largo de quizás 3 o 4 acres. De lápidas desgastadas que se extendían a lo largo de unas 3 o 4 hectáreas. Algunas eran tan antiguas que los nombres se habían borrado por completo y solo quedaban rectángulos de piedra lisa que sobresalían. De la hierba crecida sobresalían rectángulos de piedra lisos. Pasamos aproximadamente 1 hora deambulando y haciendo tonterías. Básicamente, Lucas encontró un roble enorme en el centro, con raíces que habían empujado varias tumbas hacia arriba, creando extrañas protuberancias. Había valles en el suelo. Jason lo estaba grabando todo. Había estatuas de ángeles desmoronadas y parcelas familiares rodeadas de pequeñas vallas de hierro. Una lápida de 1847 que solo decía niña, sin más información. Courtney seguía leyendo en voz alta las inscripciones con diferentes voces, inventando historias sobre cómo había muerto cada persona. Voces e inventando historias sobre cómo había muerto cada persona. Aquí yace Ezekiel Thompson, dijo con un acento antiguo. Se atragantó con un hueso de pollo durante la cena del domingo. Intentábamos no hacer ruido. Había casas a unos 400 metros, pero no podíamos dejar de reír por tonterías. En un momento dado, Lucas fingió levantarse de detrás de una lápida como un zombie y Jason casi se cae del susto. Mientras se reía, dijo: todo parecía una noche más de las que habíamos pasado juntos ese verano, simplemente haciendo el tonto. Matar el tiempo.
Jason decidió que necesitaba algunas tomas en solitario para la introducción de su vídeo, así que me pidió que sostuviera la GoPro mientras él caminaba entre las tumbas, haciendo su papel de narrador. Me pidió que sostuviera la GoPro mientras él caminaba entre las tumbas haciendo de narrador. Fue entonces cuando las cosas empezaron a parecer diferentes, aunque en ese momento no me di cuenta. Mientras yo filmaba a Jason, Courtney y Lucas se alejaron hacia la parte trasera, donde estaban las tumbas más antiguas. El cementerio descendía hasta un pequeño valle, donde la hierba crecía más espesa y las lápidas, en su mayoría de pizarra fina, estaban inclinadas en extraños ángulos. Era un valle donde la hierba crecía más espesa y las lápidas, en su mayoría de pizarra fina, estaban inclinadas en extraños ángulos. Jason estaba a unos 6 metros de mí, caminando hacia atrás mientras hablaba a la cámara. Cuando Courtney gritó, había encontrado algo interesante. Corrimos hacia donde estaban, junto a un antiguo mausoleo construido en ladera. La estructura medía unos 3-5 metros de ancho y estaba hecha de bloques de piedra caliza que se habían vuelto grises y rayados por el paso del tiempo. La puerta metálica estaba ligeramente abierta, solo unos centímetros, y se podía ver la cadena oxidada, que se suponía que la mantenía cerrada y que llevaba rota quién sabe cuánto tiempo. Jason quiso inmediatamente grabar el interior, pero ni siquiera él era tan tonto como para entrar allí. El hueco de la puerta era lo suficientemente ancho como para meter el teléfono, así que eso fue lo que hizo. Usando la linterna para grabar lo que hubiera dentro, todos nos agolpamos alrededor de la pantalla, pequeña pantalla para mirar. Estaba casi vacío. Solo había estantes de piedra en las paredes donde se habrían colocado los ataúdes. Había algunas hojas viejas arrinconadas y lo que parecían latas de cerveza de otras personas que habían estado allí antes que nosotros. Mientras Jason grababa, recuerdo que Lucas no dejaba de mirar a su alrededor. No parecía nervioso. No exactamente, pero sí como cuando esperas a alguien. Preguntó si habíamos oído eso, y todos dejamos de hablar para escuchar. Solo se oían los grillos y el viento entre los maizales cercanos. Courtney se burló de él por ser. Era un paranoico, pero me di cuenta de que se había quedado más cerca del grupo. Después de eso, decidimos volver a dirigirnos hacia la sección delantera, donde estaban las tumbas más nuevas y donde tendríamos mejor luz gracias a las farolas de la carretera principal. Donde estaban las tumbas más nuevas y donde tendríamos mejor luz gracias a las farolas de la carretera principal. Los últimos 20 minutos que estuvimos allí, Jason nos hizo hacer una tontería. Cada uno se colocó junto a una lápida diferente mientras él se quedaba en medio. Durante los 20 minutos que estuvimos allí, Jason nos hizo hacer una tontería. Cada uno se colocaba junto a una lápida diferente mientras él movía la cámara como si estuviera grabando una toma artística para su vídeo. Yo estaba apoyada en un monumento alto con forma de obelisco dedicado a una familia llamada Washburn, intentando no reírme, mientras Jason nos dirigía como si estuviera rodando una película de verdad. Courtney estaba a unos 10 metros a mi izquierda, sentada en la base de una gran cruz. Lucas estaba más lejos, de pie junto a la valla. Jason caminaba lentamente hacia atrás, manteniéndonos a todos en el encuadre con su teléfono y narrando alguna tontería sobre los vivos entre los muertos o algo así. Esa es la toma en la que no puedo dejar de pensar ahora. Mientras Jason filmaba ese plano general, moviendo la cámara de izquierda a derecha sobre los tres, capturó algo más. Detrás de mí, detrás de Courtney, e incluso detrás de Lucas, en diferentes momentos. No lo vimos, nada esa noche. Lo juro, pero la cámara sí. Nos fuimos sobre las 12:30, pasando por la valla y apilándonos en el Explorer de Courtney. Las 12:30 pasamos por la valla y nos montamos en el Explorer de Courtney.
El Levener Isle. El viaje de vuelta fue normal. Jason revisaba sus imágenes en el asiento del copiloto y ya hablaba de la edición, música que utilizaría, mientras Lucas y yo nos sentábamos atrás y bromeábamos sobre cómo probablemente ahora todos estaríamos embrujados. Courtney nos dejó a mí el último, ya que era el que vivía más lejos del centro. Me dejó a mí el último, ya que era el que vivía más lejos del centro. Recuerdo que, al subir por el camino de entrada a mi casa y ver que la ventana de mi habitación estaba abierta, me sentí aliviado de haber llegado sin que me pillaran. Padres estaba a oscuras. Me sentí aliviado de haber llegado a casa sin que me pillaran. Al día siguiente era sábado y yo trabajaba en el turno de mañana en la ferretería. Era sábado y yo trabajaba en el turno de mañana en la ferretería. Vendí pintura y madera a unos contratistas. Lo normal. Alrededor del mediodía, Jason envió un mensaje de texto a nuestro chat grupal diciendo que había comenzado a editar el vídeo y que quedaba increíble. No volví a pensar en ello. Estuve en el cementerio hasta el domingo por la noche, cuando Jason me llamó directamente, lo cual fue extraño, porque normalmente solo enviaba mensajes de texto. Su voz sonaba diferente, un poco apagada y confusa. Me preguntó si podía ir a su casa de inmediato. Dijo que necesitaba enseñarme algo del material filmado. Conduje hasta la casa de Jason. Llegué alrededor de las 7:00. Sus padres estaban en una cena y lo encontré en su habitación con el portátil abierto. El programa de edición se detuvo en un fotograma del viernes por la noche. Lucas ya estaba allí, sentado, en la cama, con aspecto incómodo. Al principio Jason no dijo nada, solo pulsó el botón de reproducción de un clip. Era el metraje mostraba el momento en que entramos por primera vez por la valla, los 4 apretujados y riéndonos. Pero, en la imagen, a unos 4 o 5 metros detrás de nosotros y apenas visible entre 2 lápidas, había una persona. Estaba de pie, mirándonos entrar. La figura vestía algo oscuro, tal vez una chaqueta o un abrigo, y permanecía completamente inmóvil. Estaba completamente inmóvil. Jason rebobinó y volvió a reproducir el vídeo. La persona seguía allí. Definitivamente estaba allí, colocada de manera que pudiera vernos, pero nosotros no podíamos verla. «Sigue mirando», dijo Jason. Pasó a otro vídeo. Este era de cuando yo le estaba grabando mientras hacía su paseo de narrador. En el fondo, se movía, entre las tumbas paralelas a Jason, pero detrás de los monumentos más grandes, estaba la misma figura. Jason lo había revisado todo. Jason había revisado todas las imágenes de esa noche, tanto las de su teléfono como las de la GoPro, y había encontrado a la persona en al menos 12 clips diferentes. Todas las imágenes de esa noche, tanto las de su teléfono como las de la GoPro, y había encontrado a la persona en al menos 12 clips diferentes. Nunca aparecía en primer plano ni era evidente, pero siempre estaba allí. Nunca aparecía en primer plano ni era evidente, pero siempre estaba allí. Cuando estábamos en el mausoleo, estaban agachados detrás de un grupo de lápidas, a unos 12 metros de distancia. Cuando Jason nos estaba filmando, en esa última toma amplia, la figura apareció detrás de cada uno de nosotros, en diferentes momentos, agachándose cada vez que la cámara de Jason se movía. Se movía en su dirección. Lo peor fue un clip en el que Courtney y Lucas se habían alejado hacia la sección antigua. Mientras yo sostenía la GoPro y hablaba con Jason, se podía ver la figura en el fondo, mucho más cerca que en las otras grabaciones. Quizás a solo 3 metros detrás de mí. Estaban de pie, junto a un monumento alto. Se distinguían más detalles durante unos 3 segundos. Parecía un hombre. Era de mediana edad y llevaba una chaqueta cortavientos oscura y vaqueros.
Su rostro era parcialmente visible y me miraba directamente. Me miraba directamente a mí. No a Jason, que era el que hablaba, sino a mí específicamente. Jason amplió la imagen todo lo que pudo, pero se pixeló demasiado como para distinguir claramente los rasgos faciales. A Courtney le dijimos inmediatamente que viniera. Mientras esperábamos, los tres revisamos el metraje fotograma a fotograma. Y la cosa empeoró. La persona sabía exactamente hacia dónde estaban apuntando nuestras cámaras. Momento. Se movían cuando nosotros lo hacíamos. Se detenían cuando nosotros lo hacíamos. Manteniendo siempre. Estas posiciones eran perfectas para permanecer ocultos en nuestra vista directa, pero visibles para la cámara. En una toma en la que Lucas fingía ser un zombi que se levantaba detrás de una lápida, se podía ver que la figura se había movido a un lugar justo detrás de donde Lucas había estado agachado segundos antes. Si Lucas hubiera mirado atrás antes de levantarse, se habría encontrado cara a cara con la figura. Cuando Courtney llegó y se quedó pálida, le mostramos todo. Ella señaló algo que se nos había pasado por alto. En el clip en el que ella leía las inscripciones divertidas, hubo un momento en el que se giró rápidamente porque pensó que Lucas estaba detrás de ella tratando de asustarla, pero en realidad Lucas estaba a 6 metros de distancia mirando otras tumbas. En las imágenes se podía ver por qué se había girado. Se podía ver la figura que la había asustado. Se había acercado a ella por detrás y se había escondido detrás de una lápida justo cuando ella empezaba a girarse. Pasamos la siguiente hora intentando decidir qué hacer. Lucas quería llamar a la policía, pero ¿qué íbamos a decir? Que alguien estaba en un cementerio público mientras nosotros entrábamos ilegalmente. Jason estaba volviéndose loco pensando en si borrarlo todo o guardarlo como prueba de algo. Courtney no dejaba de repetir clip en particular, el último que Jason había grabado cuando nos íbamos, en el que se nos veía caminando hacia el hueco de la valla. Una figura nos seguía, manteniéndose a unos 10 metros de distancia y deteniéndose detrás de los monumentos, cada vez que uno de nosotros miraba a su alrededor. Pero justo antes de que se cortara el vídeo, justo cuando Jason bajó el teléfono, la figura empezó a moverse más rápido, como si fuera a seguirnos a través de la valla. Fue entonces cuando Courtney lo recordó, algo que empeoró aún más las cosas. Cuando volvimos a su Explorer esa noche, tuvo que ajustar el espejo retrovisor porque alguien lo había golpeado. Supusimos que Lucas lo había golpeado al entrar por la puerta trasera, pero Lucas había entrado por el otro lado. Alguien había estado lo suficientemente cerca de nuestro coche como para tocarlo. Quizás estaba mirando dentro, probando las puertas. Nos habíamos marchado sin darnos cuenta de que esa persona podría haber estado allí mismo. Aparcamiento, con nosotros. Los 4 acordamos no publicar nada en internet. Habíamos acordado contárselo a nuestros padres si ocurría algo extraño. Durante una semana no pasó nada. Entonces Courtney encontró algo que todavía me pone enferma solo de pensarlo. Estaba limpiando su Explorer cuando encontró un recibo debajo del asiento del copiloto. Asiento del copiloto que no era suyo. Era de una gasolinera y tenía la fecha y la hora de la noche en que fuimos al cementerio. Eran las 11:47 p.m. y todavía estábamos allí. El recibo era de un café y un cargador de teléfono desechable. Pero lo que realmente nos sorprendió fue que la gasolinera era la misma en la que nos habíamos reunido esa noche. Alguien había estado allí cuando nosotros probablemente nos había visto. Tal vez incluso nos había seguido hasta el cementerio. Volvimos a las imágenes que Jason había grabado cuando nos filmó. Al llegar a Fairview, vimos un par de faros en la carretera de tierra que se apagaron justo después de que aparcáramos. Pensamos que solo era alguien que usaba la carretera para dar la vuelta. Ahora lo sabíamos.
Nunca descubrimos quién era. Era como si no supiéramos qué quería. Al final presentamos una denuncia ante la policía, pero no sirvió de nada. A veces me pregunto si siguen ahí fuera, siguiendo a otros grupos de chicos con sus cámaras, manteniéndose fuera de la vista y esperando. Ni siquiera sé qué.